Perdiste tu teléfono, se quedó sin batería, el GPS dejó de funcionar. Felicidades. Ahora estás experimentando aproximadamente el 1% de lo que los viajeros medievales enfrentaban todos los días. Mientras nosotros entramos en pánico si no encontramos la cafetería más cercana, estas personas tenían que descubrir cómo cruzar continentes enteros. En aquella época, incluso algo tan simple como ir a visitar a tu abuela en el siguiente pueblo podía convertirse en una auténtica hazaña épica. Era como esos videojuegos en los que comienzas con una misión sencilla y de alguna manera terminas salvando todo el reino. Solo que, en vez de luchar contra dragones, simplemente tratabas de no terminar en el país equivocado. Por eso, los viajeros medievales habrían dado cualquier cosa por tener un mapa, incluso uno básico. Sin embargo, lo que realmente se consideraba un mapa en aquel entonces haría que incluso el GPS más defectuoso pareciera una maravilla tecnológica. Porque estos no eran los típicos mapas modernos con "usted está aquí" bien marcado. Más bien, eran una mezcla entre una obra de arte, un cuento de fantasía y un toque de "creo que esto lo vi en un sueño". De hecho, muchos cartógrafos medievales nunca visitaron los lugares que dibujaban. En lugar de eso, reunían historias de viajeros, las combinaban con leyendas locales y a veces añadían un poco de imaginación pura. Era como jugar al teléfono descompuesto, pero en lugar de que el mensaje se distorsionara, terminabas con un mapa que mostraba una montaña hecha enteramente de diamantes junto a un bosque lleno de personas con dos cabezas. El mapa medieval más famoso, el Hereford Mapa Mundi de 1300, colocaba a Jerusalén justo en el centro del mundo. A su alrededor, tenía los elementos geográficos habituales, como ríos y montañas, pero luego las cosas se volvían interesantes. Aparecían dibujos de personas con rostros en el pecho, tierras donde la gente saltaba sobre un solo pie gigante, y mi favorito, una región donde las personas aparentemente sobrevivían solo con el olor de las manzanas. Definitivamente, un plan de dieta bastante extraño, pero la verdadera diversión empezaba cuando estos cartógrafos tenían que llenar los espacios vacíos en sus mapas. ¿Sabes cómo los mapas modernos simplemente dejan áreas vacías donde no hay nada importante? Bueno, los cartógrafos medievales pensaban que eso era demasiado aburrido. En su lugar, llenaban esos huecos con monstruos marinos, dragones y criaturas que parecían haber sido descritas por 5 personas distintas que nunca habían visto una jirafa en su vida. Un mapa incluso mostraba un grupo de islas donde las ovejas crecían en los árboles. Sí, lo leíste bien. Ovejas en los árboles. Te hace preguntarte qué estaban bebiendo esos cartógrafos durante el almuerzo. Lo más sorprendente es que los mercaderes realmente intentaban usar estos mapas. Imagínate intentar navegar siguiendo direcciones como: pasa la isla de la gente con cabeza de perro, gira a la izquierda en el remolino gigante que lleva al infierno, y si ves un pez más grande que Irlanda, significa que te pasaste de largo. No es de extrañar que algunos viajes comerciales que se suponía que durarían unas semanas terminaran extendiéndose por meses. Por si fuera poco, la mayoría de estos mapas ni siquiera estaban hechos a escala. Un pueblo podía parecer más grande que un país entero, simplemente porque el cartógrafo pensaba que era más importante. Era como si, en un mapa moderno, tu cafetería favorita apareciera más grande que todo el estado de Texas, lo cual, para ser honestos, algunos días de lunes por la mañana no suena tan descabellado. Pero antes de juzgar demasiado a los cartógrafos medievales, al menos lograban que perderse fuera mucho más entretenido. En vez de que tu GPS dijera "recalculando", siempre podías culpar tu equivocación a haber evitado una serpiente gigante que escupía fuego y que definitivamente estaba marcada en el mapa. Por supuesto, cuando los mapas eran tan poco confiables, los viajeros medievales tenían que encontrar otras formas de orientarse. La solución más común: preguntar direcciones a los locales. ¿Cómo llegar a Londres?
Hoy en día parece una pregunta sencilla, pero en la Edad Media podía dar lugar a algunas de las conversaciones más confusas de la historia. Antes de los teléfonos inteligentes y las señales de tráfico, los locales actuaban como GPS vivientes, con la única diferencia de que no siempre estaban de acuerdo sobre la ubicación de los lugares, y en algunas ocasiones hasta enviaban a los viajeros en una búsqueda inútil solo por diversión. Los viajeros medievales aprendieron rápidamente que pedir indicaciones era todo un arte. No se trataba solo de la pregunta, sino de a quién se la hacían. Los mercaderes solían ser la mejor opción, ya que viajaban con frecuencia y conocían bien los caminos. Los campesinos, por su parte, dominaban su área local, pero podían enviarte 2 condados en la dirección equivocada sin darse cuenta, simplemente porque no sabían que existían varios pueblos con el mismo nombre. Y luego estaban los jóvenes de la época, que al parecer disfrutaban dando indicaciones erróneas, tanto como los adolescentes actuales disfrutan haciendo bromas en Internet. De hecho, hay un registro histórico de 1267 que menciona a un hombre que pasó 3 semanas buscando la casa de su hermano en un pueblo cercano, porque cada persona que le preguntaba le daba direcciones distintas. Cuando por fin llegó, descubrió que su hermano se había mudado a otro pueblo 2 semanas antes. Definitivamente, una reunión familiar fallida. La barrera del idioma hacía todo aún más complicado. En teoría, el latín era la lengua común, pero seamos realistas, la mayoría apenas hablaba claramente su propio dialecto, mucho menos latín. En 1342, un mercader alemán terminó en Escocia en lugar de Francia, porque confundió la palabra para norte. Al menos se llevó una buena historia y unas cuantas miradas desconcertadas de los lugareños. Algunos locales astutos convirtieron dar direcciones en un negocio. Se quedaban en encrucijadas populares y se ofrecían a guiar a los viajeros hasta su destino, por un precio, por supuesto. Era la versión medieval de un servicio de transporte, solo que, en lugar de un coche, tenías a una persona que podía o no saber realmente a dónde iba. Según registros judiciales antiguos, un guía en Francia logró ganarse la vida paseando a la gente en círculos durante días antes de desaparecer misteriosamente con su dinero. Algunas aldeas eventualmente se dieron cuenta de lo problemático que era esto y comenzaron a instalar rústicas señales de tráfico. Sin embargo, no siempre eran muy útiles. Hay una historia famosa sobre un cartel que decía «A Londres», señalando en 3 direcciones diferentes. Cuando alguien preguntó por qué, los aldeanos respondieron que todas las carreteras llevaban a Londres, si caminabas lo suficiente. A pesar de que pedir direcciones podía ser un éxito o un desastre, al menos había una posibilidad de llegar al destino. Pero el verdadero desafío para los viajeros medievales no eran las indicaciones, sino los caminos en sí. Y cuando se dice caminos, hay que tomarlo con pinzas. En la Edad Media, el término camino podía referirse a cualquier cosa, desde un sendero de tierra decente hasta un área donde simplemente crecían menos árboles. La mayoría de los caminos medievales eran antiguas rutas de animales que se usaron tanto que eventualmente se convirtieron en senderos principales. Era algo parecido a esos atajos improvisados en los parques, donde la gente pisa tanto el césped que termina formando un nuevo camino. Eventualmente, muchos de estos senderos se convirtieron en importantes rutas comerciales. Lo curioso es que la mayoría de los caminos medievales en Europa fueron construidos sobre antiguas calzadas romanas. Los romanos eran constructores excepcionales, pero para la Edad Media, sus carreteras llevaban siglos en ruinas. Era como heredar un coche de lujo de tus abuelos, pero nunca cambiarle el aceite. Para el año 1200, los estudios muestran que el 70% de las carreteras romanas en Inglaterra seguían en uso, aunque en condiciones bastante lamentables. Algunas rutas estaban tan deterioradas que las aldeas tuvieron que crear leyes sobre cuántos caballos se necesitaban para rescatar carros atascados. En una ciudad inglesa, si tu carreta quedaba atrapada en un camino embarrado, el granjero más cercano estaba legalmente obligado a ayudarte. Sin embargo, podía cobrarte según qué tan atascado estuvieras,
lo que llevó a discusiones judiciales sobre si estar hundido hasta el eje valía 2 o 3 gallinas como tarifa de rescate. Además, estos caminos no eran consistentes. Una ruta perfectamente transitable en verano podía convertirse en un lodazal intransitable en invierno. Algunos caminos literalmente desaparecían bajo el agua durante la temporada de lluvias. Esto llevó a la razonable pero extraña profesión medieval de los guías especializados en saber qué caminos estaban sumergidos en ese momento. Un escritor medieval se quejó de que hizo el mismo viaje 3 veces en un año y terminó en 3 lugares diferentes porque el camino seguía cambiando. De hecho, los mercados y ferias podían alterar las rutas, ya que cuando un mercado importante surgía en una nueva ubicación, los comerciantes cambiaban su camino para llegar a él. Si una ciudad empezaba a organizar un mercado popular, la gente creaba nuevos atajos para llegar más rápido, y de repente, la ruta principal cambiaba por completo. Es como si todo el mundo empezara a atravesar tu jardín trasero para llegar a una nueva cafetería, y con el tiempo, ese atajo terminara convirtiéndose en la carretera oficial. Los registros históricos muestran que una carretera en Francia se desplazó casi 1 kilómetro en 50 años, simplemente porque la gente buscaba formas más eficientes de evitar un pantano particularmente desagradable. La frase «el camino menos transitado» tenía un significado muy diferente en aquella época. En lugar de algo poético, significaba que ese camino probablemente tenía menos bandidos. Pero al menos, los viajeros no estaban completamente solos en el trayecto. Ahí es donde entraban en juego los guías profesionales. Contratar a un guía medieval era como mezclar un agente de viajes, un compañero de senderismo y un guardaespaldas en una sola persona. Aunque su reputación no se basaba en reseñas de Yelp, sino en los chismes de las tabernas. Estos guías eran el GPS de la época, pero en lugar de una voz calmada diciendo «gire a la derecha», lo que tenías era un local malhumorado que podía estar llevándote tanto a tu destino como a la emboscada organizada por su primo ladrón. Algunos guías eran realmente confiables. Los registros de 1234 en ciertas regiones de Francia muestran que para poder ejercer, los guías debían aprobar exámenes que demostraran su conocimiento de la zona. Tenían que nombrar cada pueblo, señalar lugares seguros para acampar e incluso conocer qué nobles locales eran más hospitalarios con los viajeros y cuáles podrían encerrarte en su mazmorra solo por merodear demasiado cerca. Uno de estos guías falló su examen porque no recordaba qué noble se había casado recientemente. Al parecer, evitar a los ex prometidos resentidos era una parte fundamental de la planificación de rutas medievales. Los guías más experimentados incluso tenían especialidades. Los guías de montaña se jactaban de conocer caminos que ni siquiera las cabras se atrevían a tomar. Los guías del desierto afirmaban que podían oler una tormenta de arena acercándose, y los guías de bosque aseguraban que podían hablar con los pájaros, aunque probablemente solo era una táctica de marketing bien elaborada. Para el año 1300, algunas ciudades europeas contaban con gremios de guías, algo así como sindicatos medievales que garantizaban que sus miembros sabían lo que hacían, y no eran simplemente alguien con un buen sentido de la orientación. Sin embargo, no todos los guías eran confiables. Un diario de viaje medieval menciona a un grupo que pagó a un guía que se quedó dormido mientras caminaba y los llevó en círculos durante 3 horas antes de que alguien se diera cuenta. Otro relato habla de un guía que conocía todos los atajos de la región, pero tenía un sentido del tiempo tan terrible que sus estimaciones de 2 días de viaje solían significar cualquier cosa entre 2 días y 2 semanas. En algunos lugares, las leyes incluso obligaban a los guías a compensar a los viajeros si los hacían perder el tiempo. Una ley de 1256 en Italia establecía que si un guía se emborrachaba y perdía el camino, debía pagar una compensación por cada hora desperdiciada, ya sea con dinero o con gallinas. Al parecer, las gallinas eran la moneda de respaldo en la Europa medieval.
Existe incluso un registro de un guía que perdió a un grupo de comerciantes y como compensación les pagó con 17 gallinas y una cabra muy arrepentida. Ser guía medieval no solo implicaba conocer caminos y atajos, sino que también traía peligros inesperados. ¿Osos? Sí. ¿Bandidos? Obviamente. Pero también había casos extraños como cuando un guía tuvo que convencer a un grupo de comerciantes de que las extrañas luces que veían no eran hadas intentando desviarlos del camino, sino simplemente niños con linternas cazando ranas por la noche. Sin embargo, cuando caía la noche, hasta los mejores guías necesitaban ayuda de arriba. Y no me refiero a intervención divina. Eran las estrellas las que se convertían en el sistema de navegación de respaldo para todos los viajeros. En cierto modo, las estrellas eran como los primeros satélites GPS, solo que no necesitaban batería ni actualizaciones de software. La estrella del norte era el equivalente medieval al punto azul de Google Maps, siempre indicándote dónde estabas, siempre que pudieras distinguirla entre todos los demás puntos brillantes en el cielo. Los marineros medievales eran particularmente expertos en leer las estrellas, y tenían que serlo. Un cálculo erróneo y, en lugar de llegar a Portugal con un cargamento de vino, terminabas intentando vendérselo a osos polares. Estos navegantes dominaban tanto la observación del cielo nocturno que podían determinar su latitud simplemente midiendo la altura de ciertas estrellas sobre el horizonte. No estaba nada mal para personas que aún debatían si la Tierra era plana. Un estudio de registros de navegación medievales muestra que las tripulaciones que sabían orientarse por las estrellas tenían un 60% menos de destinos inesperados en comparación con las que no lo hacían. En términos medievales, esto significaba algo como: planeábamos ir a Venecia, pero terminamos en el norte de África. Un capitán de barco en 1298 escribió en su diario de navegación con orgullo que solo se había perdido por completo 2 veces en 20 años. Si eso no era una calificación de 5 estrellas en la época medieval, no sé qué lo sería. Los marineros transmitían su conocimiento sobre las estrellas mediante rimas fáciles de recordar, como «sigue la calabaza de beber», que en realidad no tenía nada que ver con calabazas ni con beber, sino con usar la constelación del Gran Cucharón para encontrar el norte. Algunas de estas rimas de navegación eran tan pegadizas que los astrónomos modernos han descubierto que todavía se usan en aldeas pesqueras remotas cientos de años después. Era como la versión medieval de esa canción pegajosa que no puedes sacarte de la cabeza, solo que, en este caso, te ayudaba a no morir en el mar. Pero la navegación estelar no era solo para los marineros. Los viajeros terrestres también la usaban, aunque a veces con resultados bastante cómicos. Un mercader medieval escribió sobre cómo siguió con confianza la estrella del norte durante 3 noches seguidas, solo para descubrir que en realidad había estado siguiendo una linterna muy brillante colgada en el campanario de una iglesia. Otro comerciante se quejaba de que era un experto leyendo las estrellas, pero que las nubes aparecían constantemente solo para arruinar su viaje. Los viajeros más dedicados aprendían a interpretar docenas de constelaciones, creando mapas mentales que conectaban los puntos en el cielo con rutas en la tierra. Aunque esto a veces llevaba a conversaciones como: «Estoy seguro de que debemos girar a la izquierda, el oso celestial lo indica», seguido de «Eso no es un oso, es una mancha en tu carta astronómica». Por supuesto, la navegación por estrellas tenía una gran limitación. Solo funcionaba de noche. Cuando salía el sol, los viajeros medievales necesitaban otro conjunto de habilidades para no perderse a plena luz del día. El sol era el GPS más confiable de la Europa medieval, principalmente porque era difícil no verlo. A diferencia de los satélites modernos que a veces necesitan recalcular la ruta, el Sol tenía un historial impecable de salir por el este y ponerse por el oeste. Aunque hubo una excepción en 1194, cuando un grupo de mercaderes
esperó 3 horas a que el sol se encendiera antes de que alguien se diera cuenta de que simplemente estaba nublado. Los viajeros medievales desarrollaron trucos bastante ingeniosos para usar el sol como referencia. Uno de los más comunes era usar sus propias manos para medir la altura del sol sobre el horizonte, con cada ancho de dedo representando aproximadamente 15 minutos de luz diurna. Sin embargo, este método tenía un problema evidente. Las personas con manos de diferentes tamaños obtenían resultados completamente distintos. En 1256 se registró un caso en el que 2 grupos de mercaderes discutieron durante horas porque el hombre con manos pequeñas insistía en que quedaban 3 horas de luz, mientras que el que tenía manos enormes aseguraba que solo quedaba 1. Los monjes eran particularmente buenos en la navegación solar, ya que ya seguían la posición del sol para sus oraciones diarias. Incluso construían sus monasterios de tal manera que ciertas ventanas se iluminaban en momentos específicos del día. Eran como relojes de torre medievales, pero sin reloj. Un estudio de antiguos edificios monásticos reveló que alrededor del 85% de ellos estaban alineados perfectamente con el recorrido del sol, lo cual es impresionante, considerando que algunos edificios modernos aún no pueden decidir dónde colocar las ventanas para evitar deslumbrar a todos al atardecer. Pero el sol no solo servía para orientarse, sino también para medir el tiempo. Los medievales tenían un truco ingenioso para saber la hora simplemente mirando su sombra. Cuanto más larga era la sombra, más temprano o más tarde en el día se encontraba. Sin embargo, esto a veces creaba situaciones bastante curiosas. Un registro judicial menciona a un mercader que llegó tarde a una reunión importante porque era un hombre muy bajo que seguía el horario de sombra de un hombre muy alto. Los viajeros más experimentados combinaban la posición del sol con puntos de referencia locales. Sabían que en su ciudad natal, cuando el sol tocaba la torre de la iglesia en un ángulo específico, era hora del almuerzo. Este sistema funcionaba perfectamente, hasta que alguien construía un edificio más alto y arruinaba el horario de comida de todos. De hecho, hay un registro de 1287 en el que todo un pueblo exigió la demolición de una nueva torre de vigilancia porque estaba causando confusión generalizada sobre la hora correcta para almorzar. Algunos viajeros astutos incluso crearon relojes de sol portátiles, aunque no eran exactamente lo que imaginamos hoy. Uno de los pocos que han sobrevivido es básicamente un palo con las palabras "probablemente mañana" en un lado y "definitivamente por la tarde" en el otro. Otro era tan complicado que las instrucciones incluían una advertencia que decía: "Si puedes leer esto, lo estás sosteniendo al revés". Por supuesto, cuando las nubes cubrían tanto el sol como las estrellas, los viajeros medievales tenían que confiar en otras pistas. Y ahí es donde los puntos de referencia naturales se volvían esenciales. Eran el equivalente medieval de las señales de tráfico, aunque no siempre eran muy fiables. Gira a la izquierda en el gran roble, sonaba sencillo, hasta que te dabas cuenta de que el bosque tenía unos 50 robles enormes y que el que buscabas había sido alcanzado por un rayo el mes pasado. Un estudio de diarios de viaje medievales reveló que alrededor del 40% de los errores de navegación registrados involucraban confusión con los puntos de referencia. Un comerciante particularmente desafortunado en 1245 pasó 3 días siguiendo lo que pensaba que era el mismo río, solo para descubrir que había estado zigzagueando entre 3 ríos diferentes que se parecían mucho. Las iglesias eran algunos de los puntos de referencia más útiles. Eran altas, solían tener diseños únicos y, lo más importante, no se movían. Los viajeros medievales memorizaban secuencias de torres de iglesias, del mismo modo en que hoy en día memorizamos los nombres de las calles. Aunque este sistema tenía sus peculiaridades, una guía de viajes de 1267 incluía un consejo bastante útil. Si ves 3 torres de iglesia, te has pasado. Si ves 4, es demasiado tarde para hacer algo al respecto.
Las montañas eran otro de los puntos de referencia favoritos, aunque los viajeros medievales tenían una forma bastante peculiar de describirlas. Los documentos históricos muestran que, en lugar de usar los nombres reales de las montañas, los viajeros solían nombrarlas según a qué se parecían. Esto llevó a joyas como la montaña que parece tu tía Margaret cuando está enfadada, o la colina que se parece a un perro dormido si entrecierras los ojos lo suficiente. Sorprendentemente, estas descripciones solían ser más efectivas que los nombres oficiales, porque todo el mundo podía ponerse de acuerdo en cuál montaña tenía cara de tía Margaret enojada. Los ríos, por otro lado, eran un poco más problemáticos como puntos de referencia. A simple vista, parecían fáciles de identificar, pero tenían la molesta costumbre de cambiar de curso con el tiempo. Un manual de comerciantes de 1289 se queja específicamente de un río que cambió de lugar de la noche a la mañana después de una inundación, lo que provocó que todo un pueblo despertara, descubriendo que su giro a la derecha en el río ahora los llevaba directamente a un pantano recién formado. Los viajeros más astutos aprendieron a leer el paisaje como si fuera un libro. Observaban cómo el musgo crecía en el lado norte de los árboles, aunque esto no siempre era preciso. De hecho, varios registros medievales mencionan acaloradas discusiones sobre musgo que claramente no había leído el manual de navegación. También prestaban atención a cómo el viento había moldeado los árboles con el tiempo, qué laderas de las colinas tenían más vegetación e incluso dónde los animales construían sus guaridas. Uno de los puntos de referencia naturales más confiables resultó ser los caminos de los animales. Después de todo, los animales habían descubierto las mejores rutas para moverse mucho antes de que los humanos empezaran a dibujar mapas. Sin embargo, seguir estos senderos a veces podía salir mal. Hay un relato bastante divertido de un grupo de mercaderes que, con total seguridad, siguió lo que creían que era una importante ruta comercial, solo para terminar en el claro favorito de un oso sorprendido, lleno de sus bayas preferidas. Viendo todas estas técnicas de navegación, desde las estrellas hasta el musgo con actitud sospechosa, es increíble que los viajeros medievales lograran llegar a sus destinos en absoluto.